Vamos a comenzar esta clase de hoy sobre los conceptos básicos de la inteligencia artificial. No hay un concepto unánimemente aceptado por todos los científicos. Por eso vamos a dar hoy tres conceptos que me parecen que engloban casi todo el 100% de lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, el concepto que da la IBM dice que la inteligencia artificial son herramientas computacionales que permiten ampliar las capacidades humanas y realizar tareas que ni los humanos ni las máquinas podrían hacer por sí solos, de una manera inteligente. Mais, que es un científico de la IBM, dice que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que nos permiten extraer conocimiento de los datos. Me gusta esta definición, ya que en el fondo eso es lo que hace la inteligencia artificial. Tú le das un conjunto de datos y ella te trae información inteligente. Y esta última, que dice, la inteligencia artificial trata de hacer que las computadoras hagan cosas que requieren inteligencia humana, como comprensión del lenguaje, razonar, aprender, etc. Esto es debido a Carl Hossenger. Bueno, hay muchas definiciones que existen en diferentes textos, pero creo que estas tres abarcan un gran porcentaje de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está compuesta por varios campos. Entre ellos tenemos las matemáticas y la estadística, las ciencias de la computación, la ingeniería eléctrica, y la psicología, y la lingüística y la filosofía. ¿Para qué sirve las matemáticas y las estadísticas? Determinan los modelos viables y miden el rendimiento de los modelos. Como la inteligencia artificial se basa en cómo creemos que funciona el cerebro, la psicología y la lingüística juegan un papel esencial en la comprensión de cómo podría funcionar la inteligencia artificial. Y la filosofía proporciona la orientación sobre la inteligencia y las consideraciones éticas. Vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, tú tienes un conjunto de datos que lo vamos a llamar A, y vas a predecir otro dato que lo vamos a llamar B. Es decir, nosotros tenemos una base de datos estructurada. Por ejemplo, aquí queremos predecir el precio de una casa, y aquí tenemos las variables que son importantes para definir el precio. Estas variables se denominan A, y el resultado, o sea, es como una función que toma el conjunto A de variables y proporciona un resultado llamado B, que es otra de las variables. En este ejemplo, las variables A que se toman para definir la función, el número de dormitorio. La variable Y en este caso es el precio de la casa. La definición de cuál es la variable, cuáles son las variables X o las variables independientes, cuál es la variable dependiente, eso es a juicio del investigador. Por ejemplo, nosotros pudiéramos haber dicho que las variables independientes son el número de camas o de cuartos y el precio, y la variable dependiente es el tamaño de la casa. Esto es aplicable cuando tú tienes un presupuesto determinado para comprar una casa y tú quieres ver cuáles son las posibilidades. Entonces, las posibilidades, tenemos el tamaño de la casa y el número de cuartos. Bueno, estos datos que están aquí son datos estructurados, porque lo tenemos bien hechos en una base de datos donde cada columna representa una variable
y nosotros podemos fácilmente capturar en los datos. Pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Los datos pueden venir, como lo acabamos de ver, como datos estructurados. Por ejemplo, los datos pueden venir como un texto, por ejemplo, para ver si un correo electrónico es deseado o no. Puede venir también en imágenes, puede venir en audios, etc. Los datos estructurados a veces presentan problemas como este tipo, ¿no? Que no tienen, algunas variables están perdidas. Es decir, algunos datos no existen. Como por ejemplo aquí el número de cuartos. O aquí, por ejemplo, el número el tamaño de la casa. O como por ejemplo aquí el precio de la casa. Entonces, una de las primeras tareas que tiene el científico de datos es revisar la data que le dan. Y si es posible, modificar estos datos que son desconocidos y poner un dato que sea el que corresponda en esos casos. Hay muchos métodos para hacer eso, no vamos a entrar en detalle, pero siempre el primer paso de cualquier trabajo de inteligencia artificial es revisar los datos. Y para ello hay mucho software que te permite hacer una revisión exhaustiva de los datos y ponerla en forma estructurada. Es una obligación muy importante porque, como dice un dicho en informática, que si tú le metes basura al computador, el resultado va a ser también basura. Por lo tanto, tenemos que cuidar que nuestros datos sean genuinos, que sean datos veraces. Que ha impactado la inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, la selección de un correo electrónico. Cuando nosotros usamos los correos electrónicos, ellos tienen una inteligencia artificial que especifica si el correo es un correo correcto o es un correo spam. Entonces tiene un filtro para colocar en la carpeta de recibido los correos que sean deseados. Y los correos que no son deseados se meten automáticamente. Esa inteligencia artificial los coloca en la carpeta spam. Un importante ejemplo es el reconocimiento del discurso. Hay una inteligencia artificial en la cual tú vas hablando y ella te va captando y te va escribiendo todo lo que tú dices. También tenemos la traducción del lenguaje. Es una inteligencia artificial muy interesante que tú puedes traducir cualquier texto del español al inglés o del inglés al español o puede ser del chino al castellano, etc. Esa es una de las aplicaciones que más se usa de la inteligencia artificial. También tenemos la propaganda online. A veces nosotros estamos trabajando o estamos viendo algún video y nos sale alguna propaganda. Eso es también una inteligencia artificial que se encarga de eso. Sobre todo nos proponen propaganda que ya ellos saben que nosotros estamos interesados. Tenemos también el manejo de carros autónomos. Ahorita es un campo de especialización de cómo los carros se pueden conducir por sí solos. Esa es una buena aplicación que está ahorita en boga y todavía no ha terminado, sobre una inteligencia artificial para manejar carros sin ningún chofer. Tenemos también otros ejemplos como el estudio de rocas
para descubrir si hay petróleo o no hay petróleo. Tenemos también el estudio sobre todo para enfermedades que no son muy peligrosas. Tenemos los robots, que los llaman también chatbots, que te permiten diagnosticar cualquier enfermedad que no sea una enfermedad demasiado peligrosa. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. En el transcurso de la clase vamos a ver otros ejemplos. Ahora vamos a ver cómo está compuesta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está compuesta por un área que se llama aprendizaje automático, en inglés Machine Learning, que ocupa casi todo el espacio de la inteligencia artificial. O sea, la Machine Learning o el aprendizaje automático, como dice uno de los autores, es el motor de la inteligencia artificial. Por aquí tenemos, dentro de la inteligencia artificial, tenemos también una área que se está desarrollando vertiginosamente y se le ha dado mucha énfasis últimamente, que es el aprendizaje profundo o redes neuronales. Por acá tenemos otras aplicaciones que son interesantes, pero en el fondo la principal es el aprendizaje automático. Vamos a ver ahora en más detalle el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial. Los métodos de aprendizaje automático se caracterizan por su capacidad de aprender de los datos, sin ser programados explícitamente. Es decir, que cuando nosotros usamos Machine Learning, nosotros extraemos de los datos las conclusiones. Y esa metodología no se programa explícitamente, como se hacen los programas normalmente, ¿no? Aprende de los datos. Ya dentro de poco vamos a ver algunos ejemplos. En muchas aplicaciones de la inteligencia artificial se usa lo que se denomina actualmente como Big Data. Es decir, mientras más datos nosotros tengamos, mucho más sólidas son las conclusiones que podemos extraer de la inteligencia artificial. Y para ello usamos Big Data, que son datos que exceden la capacidad o habilidades de los métodos y sistemas convencionales. Es decir, no son datos que uno los puede meter en Excel. Esos datos exceden esa capacidad. Entonces, las principales características de la Big Data son el volumen, como ya les dije, normalmente son alrededor de terabytes. También se caracteriza por su variedad, que pueden ser datos estructurados y no estructurados. Se caracteriza también por su velocidad de procesamiento y por último por su veracidad. La veracidad es que lo que les dije al comienzo, de que los datos tienen que ser verdaderos, porque si nosotros alimentamos una inteligencia artificial con datos que no son verdaderos, el resultado no va a tener ninguna validez. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de aprendizaje automático. Mejor dicho, vamos a ver algunos ejemplos de aprendizaje automático que han sido muy útiles. Por ejemplo, en salud se puede hacer diagnóstico médico en forma automatizada. En recursos humanos, un ejemplo puede ser qué candidatos son los más adecuados para un trabajo. Hay una inteligencia que permite hacer eso. En tecnología tenemos muchos aprendizajes automáticos que nos ayudan. Por ejemplo, a precisar dónde hay petróleo. Por ejemplo, a manejar autos autonómicamente, es decir, que los autos vayan sin chofer. Y en la finanza, todo el campo de inversiones y de detección de fraude
son ejemplos importantes de... En esta clase o en esta primera clase estamos dando los conceptos. Más tarde en el curso vamos a ir con detalles para ver cómo se realiza un aprendizaje automático o un aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es una de las ramificaciones del aprendizaje automático, adquiriendo un valor muy relevante en la inteligencia artificial, y ellas imitan el funcionamiento del cerebro humano mediante fórmulas matemáticas. Entre sus aplicaciones más importantes tenemos el reconocimiento de voz, la visión por ordenador y el procesamiento del lenguaje natural. Es interesante esta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural es tan interesante que ahorita nosotros le podemos decir al computador que nos desarrolle un tópico sobre cualquier tema, le damos las palabras clave y hay una inteligencia artificial que te desarrolla un trabajo sobre el tema que tú le estás proponiendo. Bueno, muchachos, esta clase era para dar los conceptos fundamentales. Cada uno de estos métodos lo vamos a estudiar más a fondo durante el desarrollo del curso. Buenas tardes y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima y gracias por su atención.